Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22, qué gusto estar contigo, Rafael García Villegas, por allá Laura Regis, hola, en la interpretación de lengua de señas mexicana. Y bueno, les anunciamos hace unos instantes en nuestro avance informativo que teníamos un segmento interesante en torno a una artista británica. Así es, mi querida Laura, amigos del auditorio, qué gusto saludarlos. Melanie Smith, que es radicada desde hace varios años en México, de origen británico, ahora pretende trascender las fronteras no solo del arte, sino geográficas, porque tiene una exposición en la Ciudad de México y tiene repercusiones en Puebla. Efectivamente. Les tenemos para comenzar un recorrido, ¿qué te parece, Rafa? Y después platicamos acerca de esto y los vínculos que se establecen con discusiones contemporáneas sobre el arte. Víctor Gaspar, vamos contigo. Exposición que presenta la artista británica Melanie Smith aquí en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, la cual abre el próximo sábado 25 de mayo a través de instalaciones, imágenes y diversos materiales. La artista reflexiona, como lo ha hecho desde los años 80, en torno a la industrialización y las diversas estéticas de la mirada. Un detalle curioso de esta exposición es la vinculación de dos espacios museísticos. A través de los muros de esta exposición, Melanie Smith ha colocado mirillas que en tiempo real permiten al visitante observar estos dos espacios en donde se exhibe su trabajo. El Museo Universitario de Arte Contemporáneo y el Museo Amparo en Puebla. Y con ello reflexiona en torno a dos categorías esenciales, el espacio y el tiempo. Otra de sus reflexiones está en torno a la industrialización y la fragmentación, como lo muestra estas piezas, fragmentos, guijarros de objetos cuya forma original difícilmente habríamos podido adivinar, fragmentación que también se ve en la escala cromática de estas piezas y que bien dan cuenta del título de esta exposición, Farsa y Artificio, aquí en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Pues perfecto, Víctor. Ve a buscar a Melanie para platicar con ella. Y es muy interesante esta reflexión que hacías, Laura, antes de entrar al programa sobre el metaarte, que aunque ella no, desde un punto de vista teórico, no se refiere o no etiqueta su trabajo así, pero sí cruza estas fronteras. Efectivamente, porque imagínense, simplemente el título de exposición es Farsa y Artificio. Ella, por ejemplo, cuestiona la realidad industrial, tiene piezas como los muros verdes, pero hechos de plástico. Entonces, parece que son reales, pero no son reales. Entonces hay un comentario ahí extra artístico, hay una cuestión conceptual también en su trabajo y bueno, la metaficción, la metaliteratura, todos estos lenguajes paralelos o estos comentarios paralelos, como Borges lo hacía, por ejemplo, ¿no? en sus cuentos, tienen mucho que ver con esto que se llama meta, que suena muy complicado y suena como de especialista, pero es más sencillo en la realidad. Más allá de lo que es el arte per se, como podría ser desde las pinturas de Altamira hasta la Mona Lisa. Ese discurso ya cambió y de eso nos platica Víctor Gaspar. Regresamos contigo. En 1989, Melanie Smith llegó desde Poole, del Reino Unido, después de egresar de la carrera de artes en la Universidad de Reading. Huía del régimen de Margaret Thatcher. Esta artista echó raíz en México y ahora presenta parte de su trabajo en esta exposición que inaugura en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, Farsa y Artificio. Melanie, ¿cuáles son las categorías, los cuestionamientos que usted aborda en esta exposición? Pues sí, pues ciertamente es una exposición panorámica de mi obra, yo diría como de media carrera, y a grandes rasgos creo que hay como 5 o 6 categorías que estoy explorando. No es realmente una exposición cronológica, digamos desde los 89 hasta la fecha, sino trabajé con las dos curadores, porque hay inicialmente Tania Basten, que curó la primera exposición, en la primera sede de la exposición en MACBA, Barcelona, y ahora pues estoy trabajando con Alejandra Labastida de MAC como curadora. Y entonces los núcleos, diría, que estamos trabajando en esta exposición son lo urbano, la escala, la arqueología, la naturaleza, el color y el último es el cuerpo. Un cuerpo o dos cuerpos, porque finalmente es una exposición, son dos, se exhibe en dos espacios. Sí,
Sí, ese es otro como factor interesante de esta parte de esta exposición. Simultáneamente inauguro el día 25 de mayo en el Museo Amparo. Y las dos exposiciones están vinculadas por medio de una serie de mirillas. Es decir, que estamos trabajando mucho con la idea de la estancia, cómo los dos lugares se interpelan y se entretejan a lo largo de mi carrera. En general, la obra más antigua está en el Amparo y la obra más reciente en el MUAC. Pero lo que los vincula especialmente es la nueva producción que pues hemos iniciado específicamente para los dos sitios, no solo uno, sino los dos. Ahí hay una reflexión filosófica, mirada, tiempo, espacio, cuerpo, estar y no estar, Melanie. ¿Qué inquietudes filosóficas le mueven a buscar esto, a plantear esto? Pues a grandes rasgos creo que bueno, la distancia en parte es bueno algo, la distancia y la escala son cosas que siempre me han interesado desde mis primeros trabajos con Ciudad Espiral en 2002. Creo que tiene que ver con una reflexión de quién soy yo, en el fondo, ¿no? Esta relación que siempre he tenido con México, de estar como afuera y adentro, y cuál es mi propia historia, ¿no? Y a la vez, como se ha dado como naturalmente el proceso de estos, sobre todo los trabajos en video y la tecnología, creo que la idea, pues algo que me interesa mucho explorar en esta nueva pieza es como la idea de la ecología de la imagen, ¿no? De cómo la tecnología hoy en día nos permite usarlo como quizá en sentido contrario al capitalismo, sino como usarlo como artista para explorar ciertos canales que no necesariamente son en el sentido usual de la tecnología. Hay una instalación, una estructura que parece un bucle, pero que tiene una imagen detrás, y ahí hay diferentes formas de vincularse con ese espacio, diferentes distancias, incluso diferentes dimensiones y formas. Una rampa en forma de bucle tridimensional, una instalación propiamente, y una imagen proyectada detrás de ella. ¿Qué nos dice con esto? Pues, bueno, esta es justamente la nueva producción. Siempre me ha interesado mucho la relación entre lo pictórico y la imagen en movimiento. Y creo aquí en esta nueva propuesta lo que vemos es como un pintor pintando el fondo de un cuadro de William Blake, que es el Círculo de los Lujuriosos, es una ilustración. Lo que vamos a hacer es reproducir, es decir, como mantener esa parte como pictórica a fondo, pero a la vez el círculo o este espiral, que es como tan importante el espiral en mi obra, lo vamos a reproducir en una, yo lo llamo como una especie de reactivación del cuadro, pero en vivo. Yo no diría que es un performance en sí, yo le llamo como una filmación en vivo, porque lo que se está sucediendo al mismo tiempo es que esa acción se va a grabar con 6 cámaras CCTV y yo no voy a estar aquí dirigiendo la acción físicamente, yo voy a estar en el Museo Amparo dirigiendo este como mosaico de cámaras CCTV desde la distancia, desde lejos. ¿Qué piensa del público general que a veces indiscriminadamente generamos imágenes? Pues sí, claro, claramente esa es una de las problemáticas de hoy en día, ¿no? Como sobreproducción y circulación de imagen en general, ¿no? Y qué es lo que nos produce, no solo físicamente, pero psicológicamente, como circulación de imagen que va eternamente circulando. ¿Cuál es el papel del sonido? Tenemos otra instalación en la que hay una fuerte explosión proyectada en una enorme pantalla. El sonido para Melanie Smith. Uy, el sonido en mi trabajo es fundamental. Yo diría que siempre trabajo, bueno, muchos artistas creo que piensan más en términos visuales que auditivos, ¿no?
Pero para mí, cuando estoy construyendo un proyecto, siempre lo hago a la par con el audio y la imagen. Y a veces utilizo la imagen como otra vez como una forma de distanciamiento. No siempre lo que estamos viendo estamos oyendo paralelamente. Uso el audio como una forma de ajenar a veces el espectador de lo que está viendo. Y también lo uso como una especie de como entretejer distintas escenas, contradicciones, distintos moods o ambientes. Es fundamental en mi trabajo. Muchas gracias, Melanie Smith. Farsa y Artificio, Museo Universitario de Arte Contemporáneo y Museo Amparo en la ciudad de Puebla, 2 espacios vinculados para la creación de Melanie Smith. Melanie, muchas gracias. Contrario, gracias. Gracias, Víctor, por esta cobertura, por esta entrevista. Y hay mucho que reflexionar en torno al arte contemporáneo que nos causa a veces muchas preguntas. Y a propósito de esta muestra, también Víctor Gaspar se dio la tarea de hacer algunas reflexiones en torno al arte de nuestro siglo con la lectura del trabajo de Rolando Vilasuso, que tiene que ver precisamente con el metaarte. Con la mayor claridad, poder de síntesis. ¿Qué es el arte? ¿Qué determina lo que es bello? ¿Existe un concepto de belleza universal? Estas y otras interrogantes son abordadas por Rolando Vilasuso en el libro Metaart, Orígenes y Límites. A partir del guijarro de Makapansgat de 3 millones de años de antigüedad, encontrado por Australopithecus en Sudáfrica y trasladado a sus cuevas, el especialista en semiótica de la imagen establece un vínculo de la pieza con los ready-mades de Marcel Duchamp. En el primer capítulo yo establezco la relación entre ese encuentro y ese objeto encontrado y unos objetos encontrados que en el siglo XX han sido muy problemáticos, los de Duchamp, ¿no? Entonces los objetos encontrados de Duchamp y básicamente sus ready-mades. Entonces ahí establezco este paralelo, como Duchamp no inventó nada, sencillamente Duchamp es parte de un ciclo que al menos en este momento nosotros podemos determinar como un arco de 3 millones de años, donde Duchamp establece un concepto meta-artístico de forma completamente conceptual y para romper todo sentido artístico anterior. Vilasuso apoya su reflexión en múltiples disciplinas. Me estoy apropiando ya no solo de las herramientas de la historia del arte, sino de la neurología, de la arqueología, paleontología, estudios muy actuales, por supuesto, de la filosofía, de la estética, desarrollo todos estos mecanismos. Luego, el arte actual que me preguntas es el metaarte. Precisamente le llamo metaarte porque es un arte que va más allá del arte moderno. En este volumen, Vilasuso propone 3 estadios de la creación artística. El arte que le llamo de primeridad, que es un arte de millones de años, que corresponde a la prehistoria. El arte que llamo de segundidad, sobre bases filosóficas y semióticas, que es todo el arte de las grandes civilizaciones, por ejemplo, de Egipto, los incas, los mayas, etcétera, los aztecas, todo. Y luego el arte moderno y contemporáneo, que es ya un arte de terceridad. Metaarte, Origen y Límites es una edición de Casa Lam. El arte prehistórico, las teorías más actuales y si ves las obras más importantes del arte prehistórico son chamánicas. Responden a un sentido chamánico, cierta espiritualidad, etc. La mayoría de las obras de las grandes civilizaciones, piensa en las grandes pirámides, etc., son obras contextuales, están en función de gobiernos jerárquicos, bueno, reinatos, etc., dinastías, pero está en función, es el arte en función de otra cosa, ¿no? Y el arte de terceridad, que comienza a partir de la modernidad, primero crítico y luego metaarte, es un arte que está en función de sí mismo. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues ahí reflexiones para que el arte contemporáneo no nos tome tan desprevenidos, ¿no? Y precisamente estas preocupaciones sobre lo que sucede en este gran campo se manifiestan también en el lenguaje dancístico. Justamente el coreógrafo Oscar Rubalcaba cuestiona desde el movimiento la división artificial entre cuerpo, mente y espíritu.
Continuando con la línea de trabajo que ha desarrollado en creaciones anteriores, el coreógrafo Óscar Rubalcaba presenta Tratados de Lumínica, pieza que toma por tema la luz. Y esto es como una especie de metáfora de los estados de oscuridad, los estados de penumbra y los estados de iluminación que tenemos los seres humanos, trasladados al cuerpo y a la danza, como una manera de retomar el estado de inocencia. Otro de los cuestionamientos que plantea Óscar Rubalcaba es en torno a comprender el cuerpo, la mente y el espíritu como entidades divorciadas. Creo que esto es una de las mayores tragedias de Occidente. Finalmente, para el estudio de las cosas sí es muy necesario separarlas, segmentarlas, pero parece que se ha quedado como un hábito el separar todo, el conceptualizar todo y el decir mi cuerpo, mi mente, mi conciencia, mi espíritu como algo que fuera separado y alejado de nosotros, como una cosa que poseemos y que tenemos. Pero creo que la experiencia humana no es así, la experiencia humana no se aleja tanto de sí misma, sino que se vive como un todo. Tenemos una visión mucho más holística, mucho más completa de yo ser con el otro y el otro ser conmigo. Y esto nos abre a una serie de posibilidades muchísimo más amorosas, muchísimo más amables para estar en la vida, porque creo que una de las tragedias de Occidente fue en el momento en el que casi por autorización divina se le dijo la creación es tuya y tú la nombras, tú la conceptualizas y es tuya. Entonces creo que hay que revisar eso porque nos está llevando a un estado de bastante soledad, de bastante dolor y de bastante incapacidad para comunicarnos y establecer lazos con el otro. Aunque como bailarín que encuentra en su cuerpo la principal herramienta de exploración y expresión, Rubalcaba intenta reivindicar las nociones que ponen la mayor valía en la mente y el alma. El cuerpo hace visible y genera conciencia. El cuerpo también genera conocimiento y pensamiento. Por eso de ahí la subjetividad del conocimiento, porque solamente podemos conocer lo que nuestro propio cuerpo nos permite conocer. Entonces el cuerpo no es algo, no es una posesión, no es un objeto a poseer. El cuerpo finalmente es una manifestación del yo, de la conciencia, y siempre hay que preguntarnos qué es primero, si el cuerpo o la mente. Tratados de Lumínica se presentará en el Foro La Caja de la antigua Escuela La Esmeralda a partir del jueves 23 y hasta el domingo 26 de mayo y ofrecerá otro ciclo del jueves 30 de mayo al domingo 2 de junio a las 18 horas. Noticias 22, Víctor Gaspar. Antes de ir a la pausa les tenemos una información y también una invitación. Actores, cantantes, músicos y académicos se unen solidariamente en apoyo al documentalista y promotor cultural Eduardo Lizalde Farías, después de que el pasado 26 de abril sufrió un grave accidente tras concluir la fiesta de las jaranas y las tarimas que dirige desde hace 7 años. Con Un Son por Ti, un concierto especial y único, como dicen los organizadores, que solo se podrá ver una vez en la vida, dice Pablo Valero, integrante del grupo Los Sabinos, será un recorrido de la historia musical de Lizalde para reunir fondos y que la familia pueda solventar los gastos médicos y la recuperación de un ser muy generoso y amoroso, tal como lo describe su esposa, Caterina Mesinas. Además, artistas plásticos se han unido a esta causa donando algunas piezas de arte que se pueden encontrar en las inmediaciones de Radio 28, en donde están expuestas y se comercializan para también generar un apoyo económico. El concierto se va a llevar a cabo el 29 de mayo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris a las 19 horas y contará con la presencia de Los Sabinos, Margie Bermejo, Mono Blanco, Cucalambé, el grupo Sefarad y Evelyn Macari. Pues le enviamos un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos a Eduardo, que se recupere muy pronto, mi querido Lalo, y estaremos, por supuesto, haciéndole ruido todavía más cercana a la fecha para que acudamos todos a este concierto que tiene una causa más que noble. Y con esto nos vamos a la pausa.
Bueno, tenemos un enlace, Rafa. Huemancio Rodríguez ya se encuentra en la Capilla Alfonsina, donde se adelantan en este recinto el homenaje para conmemorar el centenario de Amado Nervo. Hueman, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Hola Rafael, Laura, los saludamos desde la Capilla Alfonsina. En este espacio se ha celebrado una reunión muy especial porque es recordar 100 años de la muerte de Amado Nervo. El día de mañana habrá muchas actividades porque el aniversario de su muerte es mañana viernes, pero han comenzado este día aquí en la Capilla Alfonsina y tengo el gusto de estar con Gonzalo Celorio, quien es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Gonzalo, muchas gracias por este tiempo para Canal 22. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, a Laura y a todos los telespectadores por la oportunidad de hablar de la academia y de hablar de don Amado Nervo, a quien tanto leímos y tanto quisimos, aunque haya sido a posteriori y post-mortem. Cuéntenos un poco sobre la importancia de recordar a Amado Nervo, un personaje que fue muy leído, fue muy celebrado, pero pasó por varios años un poco, no solo en la oscuridad, sino incluso rechazado, relegado a la cultura popular, si no es hasta los años 60, gracias a los estudios de Durán, de José Emilio Pacheco y después de Carlos Monsiváis. Así es, yo creo que la figura de Amado Nervo es muy importante para la literatura, pero también para la historia de la literatura. Para la historia de la literatura porque él participó del movimiento modernista, incluso pudo conocer y trabajar muy cercanamente a Rubén Darío en París, y es uno de los grandes poetas que sí tenía todavía una especie de sustrato romántico del que no se desprendió, con ciertos tonos místicos, pero fue un renovador también del lenguaje, quizás no con la gran potencia de otros modernistas mexicanos como Manuel José Otón o Salvador Díaz Mirón, pero efectivamente fue un poeta muy querido, muy reconocido, muy leído en su época, porque fue una época particularmente dedicada a la poesía. Las grandes revistas eran revistas de poesía, la revista Azul, que como su nombre lo indica era totalmente modernista. Hay que recordar que el libro que inaugura el modernismo es precisamente Azul, de Rubén Darío, publicado en 1888, y en la revista Moderna. Pero esas revistas de poesía fueron sustituyéndose por las revistas en prosa. Es decir, la poesía empezó a ser descalificada de alguna manera y la literatura se sometió más a las leyes del mercado, esto es curioso, y de la profesión. Por eso Amado Nervo apostó primero por ser novelista, hizo algunas novelas importantes, una de ellas muy tremendista, que es la novela que se llama El Bachiller, que acaba de una manera terriblemente crítica, y después ejerció mucho la crónica, ejerció el periodismo, que era más su modus vivendi. También, bueno, ejerció la diplomacia, fue también miembro de esta academia, por eso estamos ahora conmemorando el centenario de su fallecimiento, si bien es cierto que fue miembro correspondiente, porque ya fue en el último año de su vida cuando fue nombrado, y él, como ustedes saben, bueno, vivió mucho tiempo en Madrid, pero también vivió en Sudamérica, particularmente en la zona rioplatense, en donde desempeñó funciones diplomáticas, donde murió y donde fue trasladado su cadáver con una especie de honras fúnebres que no se han dado otra vez en la historia. Se fueron sumando fragatas y fragatas a esta especie de sepelio móvil a lo largo de todo el océano hasta desembocar en Veracruz. Esto fue realmente muy conmovedor, ¿no? Entonces, sí, estamos hablando de un poeta que, como su nombre lo indica, fue muy amado. Pues, muchas gracias por este comentario, Gonzalo. También muy significativo que sea esta celebración o esta conmemoración, esa evocación al poeta 100 años de su muerte en este espacio, en el espacio donde vivió Alfonso Reyes, la Capilla Alfonsina, quien fuera amigo de Amado Nervo y el primer compilador de las obras completas. Esto es verdaderamente muy importante. Alfonso Reyes, como polígrafo, se dedicó también a
reunir la obra dispersa en revistas y en libros publicados, pero la reunió para el conocimiento de todos, y esa edición de Alfonso Reyes ha sido la edición que ha servido de punta de partida para todas las ediciones posteriores. Ahora, en lugar de los 10 libros clásicos de Amado Nervo, se han publicado ya 13 libros, se han añadido otros 3 y no se han compilado necesariamente más que en línea sus poemas dispersos, porque es muy difícil organizarlos, aquellos poemas que él no publicó en vida, aunque tampoco publicó en vida La amada inmóvil, porque bueno, era un poema tan íntimo, tan secreto, tan adolorido, que prefirió compartirlo de alguna manera con su amada inmóvil después de la muerte. Muchas gracias por este tiempo, Gonzalo, y por este espacio. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Bien, pues nos despedimos, Laura, Rafael, regresamos allá al estudio, nada más anunciamos, el día de mañana a las 9 de la mañana habrá un homenaje en el Panteón Dolores, en la rotonda de los hombres y las mujeres ilustres, donde se encuentran los restos de Amado Nervo. Esto será a las 9 de la mañana, y por la noche un homenaje en el Colegio Nacional, en donde también nosotros estaremos, por supuesto, el equipo de Noticias 22, muy pendientes, transmitiendo en vivo. Por allá estarán Juan Villoro y Vicente Quirarte. Nos despedimos desde la Capilla Alfonsina y volvemos con ustedes al estudio en Noticias 22. Muchas gracias, mi querido Guaman, y también sumar a esta lista de homenajes que comentas, el que se va a llevar mañana a las 7 de la noche en la Fonoteca Nacional. Va a estar Pavel Granados, que es el director de este recinto, y María Luisa Tamés, mezzosoprano, y Carlos Alberto Pecero rindiendo tributo también a Amado Nervo. Ahí está completa la gama de homenajes. Efectivamente, y ahora vamos con teatro, con la escena. El dramaturgo Américo del Río nos introduce en las entrañas del quehacer teatral. Vamos a ver cómo. Las desafortunadas aventuras de un grupo de actores de distintas generaciones el día que estrenan una versión posmoderna de Edipo Rey, a cargo del joven director de escena Santiago Cruz Mendiola, son retratadas en Que arda Tebas, actualmente en cartelera. Realmente el mito de Edipo y toda la historia de Edipo va a quedar en un segundo plano, ¿no? A partir de ahí, digamos, vienen los reflejos. Y es un fenómeno que ocurre en el teatro. De pronto estamos haciendo una obra y empezamos a hablar con las palabras de los personajes. Seguramente ya te aprendiste algo, nos vamos con eso. Que arda Tebas reflexiona sobre el metateatro, poniendo como pretexto una trama que divide la ficción de la realidad y corre paralelamente a la principal. Yo creo que aquí hay dos líneas por las que hay que tener mucho cuidado. Se está haciendo una comedia, y una comedia es peligrosa, porque tiene cosas efectistas, manejas gags, que de alguna forma se podrían salir de control y hacer de la comedia algo mucho más ligero, no muy bien hecho. Es difícil. El concepto de la obra se basa en la reflexión sobre la evolución del teatro burgués al teatro postdramático durante el siglo XX y siglo XXI. Para revisar, por un lado, cómo se tratan los clásicos y el por qué ahora y siempre hemos tenido esa necesidad de revisar nuestras raíces, pero además porque en esta misma historia de Edipo, en la cual parece que hay un círculo que se cierra en sí y es como una espiral. Esta espiral nos puede decir mucho de pronto de cómo nos comportamos nosotros en nuestros mismos círculos, y cómo de pronto cuando queremos hacer arte, cuando queremos hacer teatro, caemos en una espiral, ¿no? Entonces hay una especie de endogamia que no nos permite salir de nuestras mismas prácticas, de nuestros mismos vicios, de nuestra misma gente, de nuestro mismo teatro. ¿No viste que estuvo a punto de madrearse con mi protagonista? Y que siempre le pone peros a todas mis propuestas. La propuesta de dirección apunta por un lado a la historia convencional de los actores el día de su estreno, y por otro, la interpretación de la tragedia clásica bajo los ojos de la posmodernidad. La comedia tiene algo que tiene que ver con el ritmo.
tiene que tener ritmo. Y entonces, ¿cómo plantear dos lugares? Que es la conversación con el escenógrafo, en este caso, escenógrafa y iluminadora, que es Patricia Gutiérrez. Nos planteamos, dijimos, pues que tenemos que hacer de tal manera que el camerino y el escenario se entienda perfectamente y que podamos pasar en menos de 2 segundos, en enlaces en menos de 2 segundos, porque si no la obra pierde ritmo. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Metateatro. Metateatro, metadanza, ya hablamos también Metaficción, de metaliteratura, metaarte. Y en este metanoticiario nos vamos a hacer una metapausa y regresamos. Bueno, pues una noticia muy positiva, Rafa. Una felicitación, sus parabienes al filósofo, historiador, teólogo mexicano Enrique Dussel Ambrosini, quien fue electo para unirse a la Academia Americana de Artes y Ciencias. Y de este modo se convierte en el primer filósofo latinoamericano en formar parte de esta institución, a la cual han pertenecido personajes, figuras como Benjamin Franklin, George Washington, Charles Darwin, Albert Einstein, Martin Luther King, Nelson Mandela. ¿Qué más quieres, Rafa? ¿Albert Einstein qué hizo? Bueno, no, enhorabuena. Es una nómina de verdad importante. De muy alto nivel. Y nos vamos ahora al cine. Es jueves de Marquesina y es aquí Julio López. ¿Qué tal, Julio? Bueno, pues muy buenas noches, Laura, Rafa, como siempre es un placer. Hace un rato que nos tocaba compartir pues sí, esta sección, esta bonita sección. Y ahora en nuevo horario está nuevo rico, horario, ¿no? Está padre. No, yo fui a ver ahorita Godzilla, vengo corriendo. Oye, ¿qué tal? Pues ¿sí? ya les contaré. Me prohibieron hablar un poco hasta el próximo miércoles, pero ya les contaré. Pero hay festivales. Hay muchos festivales. Está el Festival Latido, que se realiza en Guanajuato y que, como bien saben, tiene que ver una parte con música. Pero en esta ocasión también nacieron una como festival paralelo que tiene que ver con, pues también con cine, ¿no? Y los invito a conocer de qué se trata en esta ocasión. En el municipio de Suchiate, Chiapas, inició la quinta gira de Cine Móvil Toto, proyecto que busca llevar el séptimo arte a comunidades alejadas de difícil acceso o de escasos recursos con el apoyo de tecnologías sustentables, considerando que, de acuerdo con datos del IMCINE, más de 40 millones de mexicanos nunca han ido a una sala de cine. A pesar de que somos el país, uno de los países en los primeros lugares con mayor asistencia al cine, eso por boletaje, o que consume cine, pero eso no refleja que todos los mexicanos tengan estas actividades culturales. Y parte del proyecto es ¿no? Acercar a estos 40 millones de mexicanos, por lo menos el primer paso hacia el cine mexicano. A lo largo de 6 años, llevamos 70,000 kilómetros, rodados con giras, principalmente, más de 350 comunidades y alrededor de 75,000 asistentes a las proyecciones. Las funciones son posibles gracias a la energía generada por un panel solar y 4 bicicletas que son pedaleadas por el público durante la proyección de la película, así que, además de su impacto social, esta iniciativa se traduce también en más de 420,000 watts de pura energía limpia. Bajo el título Iluminando el Pacífico, la gira de Cine Móvil Toto recorrerá los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora, ofreciendo 10 funciones por estado y concluyendo el 19 de septiembre. Esta es parte de su oferta fílmica. El tío Jim, de la directora Luna Marán, Yo no soy guapo, de Joyce García, son unos de los documentales que ahorita traemos. El sueño del Maracame, que no es documental, es ficción. Vamos a traer la muestra fílmica de antes llamado CUEC, ahora ENAC, que sale en junio, entonces en junio nos llevamos el programa para la gira. Y también estamos buscando documentales o películas relacionadas a los lugares a los que vamos a ir. En Chiapas, por ejemplo, vamos a poner El Sembrador,
¿no? Gente de Mar y Viento en Oaxaca, y bueno, varios documentales, bueno, El sueño del Maracame en Nayarit, Jalisco, toda esa zona, y bueno, son varias películas muy relacionadas al estado, a los estados que vamos a visitar. En las redes sociales de Cine Móvil Toto puede consultar las fechas y lugares a los que llegará su gira Iluminando el Pacífico. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Bueno, evidentemente este era el festival, justamente Cinema Móvil Toto, ¿no? Que ya lo vimos, recorre varias partes de la República Mexicana. Qué bueno que se va a lugares donde pues a veces el cine no llega y eso es importantísimo también, que la gente conozca otras historias, que tenga la oportunidad de verse reflejada parte de su cultura de otras latitudes, y eso me parece muy importante. Como lo que ahora sí les comentaba, el Festival Latido MX, que trae varios cortometrajes del Bajío y que se van a presentar en 4 diferentes categorías el próximo mes de junio. Cine y música se conjuntan en el Festival Latido 2019. Como es bien sabido, Latido MX es un festival que presenta las más diversas propuestas emergentes de la música nacional e internacional. Este año se suma a su programación Cinema Latido, compuesta por 20 cortometrajes divididos en 4 categorías: ficción, animación, experimental y documental. La verdad es que cada uno de los cortometrajes seleccionados son muy peculiares, pero todos tienen una propuesta y creo que reflejan mucho esta nueva ola de cineastas mexicanos. ¡Eso! La convocatoria cerró el pasado 8 de mayo. Este año recibieron poco más de 120 trabajos que fueron rigurosamente seleccionados. Los cortos se exhibirán el 15 de junio en el Parque Bicentenario, Guanajuato. No solo vas a poder ver cortometrajes vanguardistas y emergentes, pero también los vas a ver en un autocinema. Ahí mismo en el Parque Bicentenario vamos a estar desde la 1 de la tarde con diferentes proyecciones. También vamos a tener a los realizadores de los mismos cortos con nosotros, ¿no? Para justamente entablar este diálogo de realizador con público. El autocinema está techado y tiene un proyector de primera calidad. Los autos ya están ahí para quien quiera abordarlos. Solo hay que presentarse. Al final de las proyecciones, los asistentes podrán emitir un voto. El trabajo que reúna más se llevará el premio del público. Esta actividad no tiene un costo extra. Noticias 22, Julio López. Bueno, pues hay 2 manifestaciones. ¿A qué le pones distintas. atención, al concierto Sí. o a la película? ¿No? Sí, 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 Interesante. efectivamente. Las 2 generaciones sí son, dicen que multitask. Habrá Sí, que ver. digo, hay Multipantalla. un acercamiento en Vive Latino, ¿no? Que Ajá, presentan claro. películas de Ambulante, Es por cierto, ejemplo. sí, ¿no? hay un sección. Entonces, bueno, te puedes dar un chance. Parece que el autocinema está bonito, que ya tienen allí, decían que tienen los autos clásicos, ¿no? Y entonces ya nada más vas, te sientas y compras tus palomitas y ves la película, ¿no? Y hay algo ahora que tiene que ver con cine y animales. Sí, eso está muy interesante Ajá. porque pues, es el sueño de muchos llevar a sus mascotas al cine. Yo no sé qué tan buena es la experiencia, pero bueno, está el festival. Puedes obtener un comentario más inteligente que muchos acompañantes. Una crítica Puede más ser, acertada. su silencio puede decir muchas más cosas, ¿no? Eso está padre. Lo que sí es que la programación está bien interesante, son 30 películas que se van a presentar en Tepoztlán y vamos a ver de qué se trata. Festival Tepoztlán cumplirá el sueño de cientos de personas amantes del cine y de los animales. Asistir acompañados de sus mascotas a un encuentro cinematográfico pensado para que lo disfruten ambos. Perros, gatos y aves, todos son bienvenidos. El sábado 8 va a ser afuera en el Zócalo. Para los que conocen Tepoztlán, bueno, está el kiosco y alrededor del kiosco es donde vamos a tener nuestras actividades. Tenemos una campaña de esterilización, tenemos una pasarela de adopciones, tenemos un bazar de artículos para mascotas, demostraciones de adiestramiento canino y la inauguración va a ser ahí en el Zócalo, afuera. La estancia podría ser una complicación, pero no en este lugar. Ahora hay hoteles, restaurantes y cafeterías pet friendly. El domingo 9 las actividades se realizarán en el Auditorio Municipal, donde se llevarán a cabo las proyecciones. La entrada no tiene costo, pero se pide una cooperación voluntaria. Lo que estamos haciendo que en lugar de cobrar la entrada, lo que estamos requiriendo es que nos donen algo, croquetas, nos donen collares, nos donen algún accesorio, que es lo que hicimos el año pasado. Lo que vamos a hacer es
Eso que recolectemos al final del día lo vamos a repartir entre los albergues, refugios y asociaciones de rescatistas de ahí de Tepoztlán o del estado de Morelos que se acerquen a nosotros. Uno de los principales objetivos del festival es fomentar el cuidado y bienestar de las mascotas. Por eso también habrá charlas enfocadas a esos temas. Además tendrán un panel de orientación para denunciar el maltrato animal. Por la tarde realizarán una emotiva ceremonia para rendir homenaje a todos los animales. Es nuestra ceremonia Ilhuayoltli, que significa en náhuatl celebración animal, que les platicaba es nuestra versión tepozteca del Kukur Tijar, que es una ceremonia que se realiza en Nepal y la India, en donde se celebra, hacen una semana de celebraciones y ellos dedican un día para celebrar por conducto de los perros al resto del reino animal y agradecerle pues las cosas que hacen por nosotros en este planeta. El festival cerrará a las 17 horas con la proyección de la película The Champions de Darcy Dennett, un emotivo documental sobre la desmantelación de una red de peleas de perros y la rehabilitación de los caninos. Noticias 22, Julio López. Llevas a Sparky, ¿qué te pareció la película? Y vas a decir, wow. Wow, sí. Muy mal O chiste. miau. Depende, sí, según cuántos idiomas hable. Es ventríloco, hay muchas reflexiones. Aguas con la humanización de los animales. Me parece fundamental lo que se está haciendo en cuanto al respeto, al rescate, a la adopción de perros. La conciencia contra el maltrato animal. Fundamental. Eso me parece súper importante. Pero también mantener claro. en vista que son mascotas. Sí, son de la familia y todo, pero... Respetar la naturaleza, ¿no? Sí, justamente hablando del respeto por la vida animal, pero también por la vida silvestre, en Cuernavaca también se realiza el Festival Cinema Planeta, ya arrancó el día martes, este año tienen el tema del espacio, y mañana van a presentar una cosa extraordinaria, se llama Cinema Planeta Goes to Space, ¿no? Que tiene que ver con una delegación austriaca de científicos, van a bajar imágenes de la NASA y unas VJs mexicanas, que son estas chicas que se dedican a manipular pues, las imágenes de la NASA, van a hacer una fiesta con unas DJs austriacas, ¿no? Entonces ellas ponen la música, México pone las imágenes y la NASA ahí también va a estar incluida, entonces va a ser padrísimo. También el día de mañana, allí en Cinema Planeta, va a haber pues una marcha en contra del calentamiento global, del cambio climático, y el sábado me parece que va a haber una rodada también en Cuautla, ¿no? Afortunadamente Cinema Planeta se desarrolla no solamente en Cuernavaca, sino en Morelos, en Cuautla, en varias partes de la cuenca de este sitio de Morelos. Lo hace muy bien. Cinema Planeta se ha convertido en el festival de cine y medio ambiente por excelencia. Yo cada año voy o cada que puedo voy. Y vas a ir, ¿no? Voy el día de mañana. Con cámara y todo. Con cámara. Excelente. Una de las secciones más interesantes es la de Cuenca. Son los trabajos que se realizan ahí que tienen que ver justo con la biodiversidad de Cuernavaca. Es impresionante. El lunes les traeré a todos los ganadores y por supuesto algunas de las entrevistas, porque incluso iban a tener gente de la NASA ahí dando charlas y conferencias y un montón de cosas. Y están las salas ambientales dedicadas a los niños, ¿no? Este año había más de 40,000 niños inscritos ya a estas funciones de cine, que además después van acompañadas de una conferencia. Concientizar a las nuevas generaciones y a todo el público del cuidado que le merecemos a este planeta, que lo estamos llevando al borde de la extinción. Ahí está el cine como herramienta. Gracias, Julio. Al contrario. Buen viaje. Nos esperamos el lunes para que nos platiques. Una pausa y regresamos. Hoy muy buenas noticias en el sur de la República. La UNAM, seguramente han visitado este museo bellísimo que hay en la Ciudad de México sobre la luz. Pues ya la máxima casa de estudios inició trabajos de construcción de un nuevo recinto, Laura. Efectivamente tienen esto en la ciudad de Mérida como proyecto que ya está en marcha. Ya como dice Rafa, hay uno en la Ciudad de México y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología va a invertir 100 millones de pesos, bueno, se va a invertir en este museo para la edificación del recinto. Va a tener un área de 4.430 metros cuadrados y seguramente Noticias 22 estará ahí presente el día de la inauguración, también para celebrar el poder, ahorita que hablábamos de cambio climático y todo eso, que se puede y de dónde podemos obtener energía para tener luz, y la luz como también nos puede servir para muchas otras cosas más que para iluminar. Vayan, si no han ido, vayan con su familia. Además, las imágenes son realmente muy, muy entretenidas, aparte del aspecto científico que nos ayuda a comprender cómo se genera este fenómeno. Bueno, y ya que estás poniendo sobre la mesa esta propuesta de ver hacia otras latitudes, vamos a ver qué sucede en los estados.
En el año 1994, la ciudad de Torreón vio nacer, por iniciativa de un grupo de entusiastas de la sociedad civil, a la primera orquesta de cámara del estado, la Camerata de Coahuila, que a la sazón estuvo conformada por 19 músicos y desde entonces es guiada con enorme orgullo por el director lagunero Ramón Schade. Ahora somos cerca de 50 elementos, 48 exactamente hasta la fecha, y siempre ha seguido creciendo. Entonces hemos llevado de la mano al público a través de la historia de la música, música barroca, el clasicismo, entramos a romanticismo, mucho siglo XX y muchas obras que han sido creadas dedicadas a Camerata de Coahuila o encargadas por Camerata de Coahuila. De 2004 a la fecha, el Teatro Nazas de Torreón es la residencia fija de la orquesta, lo que no le impide realizar giras al interior de la República Mexicana constantemente y llevar conciertos didácticos, universitarios o populares a prácticamente todos los rincones del estado. De los 38 municipios que tiene Coahuila, solamente nos faltan 2 de visitar. Hemos viajado durante esos 25 años por muchos pueblos, lugares, ejidos donde no había ni dónde hospedarse, y eso ha sido pues conocer también mi estado. Yo soy de Torreón, es mi estado, y realmente lo he conocido a través de su gente por la música. Los festejos por los 25 años de la Camerata de Coahuila, que ya iniciaron y se extenderán hasta noviembre, alcanzarán su culmen en el mes de junio. En junio, 21 de junio, celebraremos en Torreón, después en Cuatro Ciénegas y en nuestra capital, en Saltillo, 3 conciertos que los celebramos todo el año, pero estos 3 es el núcleo donde haremos la creación de Haydn. Tiene un guiño, la creación de la orquesta hace 25 años y la creación de el oratorio de Haydn, guardadas ciertas proporciones, la creación del mundo, ¿no? Es una obra que es clave para la música occidental. Entre los próximos objetivos de la agrupación se encuentran incrementar el número de conciertos que ofrecen anualmente, integrar a alumnos formados por sus músicos y seguir encargando obras a compositores mexicanos. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Con el objetivo de impulsar el turismo y promover la participación de sus ciudadanos, el gobierno de Zacatecas lanzó una campaña para elegir a través de Internet los 7 elementos patrimoniales más representativos de la riqueza cultural y belleza del estado. De acuerdo con los propios zacatecanos, sus tesoros patrimoniales son la iluminación escénica del Centro Histórico de Zacatecas, el Santuario de Platero, la zona arqueológica de La Quemada, el Museo Pedro Coronel, las Callejoneadas, el Cerro de la Bufa, primer sitio al que llegaron los 4 principales fundadores de Zacatecas, Juan de Tolosa, Cristóbal de Oñate, Diego de Ibarra y Baltasar Temiño de Bañuelos. Y en primer lugar, la Catedral Basílica, uno de los templos más representativos del barroco churrigueresco o estilo novohispano de México, edificada en el siglo XVIII y declarada catedral en 1862 por el Papa Pío IX. Los 7 elementos culturales se convierten en tesoro de Zacatecas y se incorporan a la lista representativa de los tesoros del patrimonio cultural del mundo que elabora el Buró Internacional de Capitales Culturales, encargado de otorgar también el reconocimiento Capital Americana de la Cultura. Bueno, dentro de la nueva etapa que vive Canal 22, seguramente ya se enteraron de esto porque ha hecho mucho ruido. Mucho ruido en un ejercicio prospectivo que nos ofreció la primera emisión de Me Canso Ganso. No sé qué me altera más, si que Fernando Rivera Calderón tome los hábitos o que muera en una venganza poética ahorcado por un ganso. Mi querido Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto saludarlos. ¿Qué vamos a poder disfrutar en este nuevo capítulo de Me Canso Ganso?
Bueno, pues estamos muy felices de nuestro estreno esta noche a las 9:30 y bueno, lo que van a poder ver, aparte de esta escenografía maravillosa que evoca las cabinas de radio de los años 50 y 60 del siglo XX, tenemos invitados sensacionales. Está en cabina María Aura, esta gran actriz mexicana. Le vamos a hacer un homenaje también a su padre, Alejandro Aura, a Carmen Bulloz, a su madre. Y también en la música tenemos la electrocumbia de las Luz y Fuerza, Laura de Ita, Mariana de Ita y compañía. Nos van a poner a bailar un buen rato. Pues está padrísimo, mi querido Fernando. Con esta inercia que nos dejaste con el primer programa, estaremos ahí 9:30 de la noche, por supuesto, en Canal 22. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Acá el ganso los manda a saludar también, ¿eh? Ahorita nos damos una vueltecita por allá. Yo le tengo mucho miedo a ese bichito. Es peligrosísimo. Es sumamente agresivo. Muerde. Gracias, mi hermano. Te vemos Hasta a las luego. 9:30. Gracias. Muy buenas noches, Fernando Rivera Calderón. Me Aquí canso a un ganso. ladito estamos hasta escuchando la música, la electrocumbia. Nos vamos a ir por allá ya también unos segundos. Y también esta noche inauguramos un nuevo segmento en Noticias 22 que tiene que ver con las editoriales y de esta manera particular, pues conocer cómo las mieles del poder pueden endulzarnos. Con esto los dejamos. Nos despedimos. Buenas noches. En alguno de sus libros, Isaac Asimov comenta que cuando cayó el Imperio Romano, las personas que vivían dentro del Imperio Romano no sabían que el imperio ya había caído, no sabían que se había entrado en una nueva etapa de la civilización. De la misma manera, muchas veces se piensa que nosotros no sabemos exactamente cuáles son las cualidades de la época en la que estamos viviendo. Por una parte tenemos una gran proliferación del conocimiento y por otra parte una especie de oscurantismo cultural. Leí con preocupación, como muchos de ustedes, este estudio reciente que fue publicado en el cual encuestaron a una serie de ciudadanos en Estados Unidos y les preguntaron si estaban de acuerdo con que se enseñara en las escuelas el conjunto de los números arábigos. Y mucha gente dijo que no estaba de acuerdo con que se enseñaran números arábigos, les parecía una situación escandalosa que se promoviera ese tipo de cultura musulmana. Por supuesto, dentro del mismo estudio se reveló posteriormente que los números arábigos son los números de siempre, los números que siempre utilizamos y que siempre se han enseñado en Estados Unidos, en México y en Occidente en general. De manera que solamente al utilizar esa palabra, arábigo, se activaron una serie de prejuicios en Estados Unidos que dan cuenta de la grave crisis cultural en la que nos encontramos. De manera que yo pienso que la única manera como podemos combatir ese oscurantismo o esa crisis cultural es desarrollando precisamente una cultura del conocimiento que combate los prejuicios y los esquemas xenofóbicos que nos separan, y esto se logra sobre todo a través del arte y a través de la cultura. Por lo cual quiero recomendar este libro de Herminia Pasantes, una magnífica neurocientífica mexicana, se llama El Cerebro, y puede enseñarnos mucho acerca de cómo pensamos, cómo funciona nuestro sistema nervioso para generar el conocimiento. Y este otro libro que se llama Samarcanda, de Amin Maalouf, un magnífico autor libanés, que trata acerca de un personaje que es al mismo tiempo un gran poeta, Omar Khayyam, y al mismo tiempo un matemático. De manera que es posible reunir en una misma vocación esto que ahora llamo la cultura del conocimiento.